Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la presentación, por la oportunidad de dar la presentación. Y es algo que muchas veces en la superficie podemos pasar por alto porque pensamos que está relacionado a que el paciente a lo mejor tiene cierta edad o ya tenía ojo seco previo o ya tenía alteraciones de la superficie y si no tenemos cuidado de hacer esas correlaciones, pues muchas veces no podemos tener sesgos finalmente en el tratamiento. Entonces, hay factores que tienen la influencia directa para que se tenga una reacción adversa con fármacos sistémicos. Entonces, estos factores van de la mano con la edad, por ejemplo, que se ha visto que la migración epitelial y las variaciones en las empalizadas de Bock a nivel del limbo va cambiando y esos vasos se hacen más permeables y entonces pueden salir sustancias a nivel del limbo, entre más grandes son nuestros pacientes, ¿no? El sexo realmente o el género en este caso no tiene una relación directa, puede ser totalmente independiente de ello. Los antecedentes del paciente, el que usen ciertos medicamentos previos o el tiempo de uso que lo vamos a ver, o cuando se utilizan muchísimos medicamentos que son pacientes con polifarmacia, bueno, pues eso también tiene ciertas predisposiciones. Y por supuesto, pues las condiciones de la superficie preexistentes, cuántos pacientes inmunológicos o pacientes que tienen alteraciones en tiroides, diabetes o alteraciones de la sensibilidad del tipo que ustedes quieran, pues ya tienen preexistente una superficie dañada que puede propiciar a que haya mayores problemas o datos de toxicidad. La multiplicidad de fármacos, o sea, quien utiliza varios fármacos, ya sea tópicos o sistémicos, la vía de administración, por lo menos en la superficie, es mucho más frecuente cuando se utiliza de forma tópica directa que cuando se utiliza de forma sistémica, aunque vamos a ver que muchos medicamentos dan manifestaciones a nivel de la superficie. La dosis, por supuesto, la frecuencia y algunas relaciones fisiopatológicas del paciente que pueden estar relacionadas, que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, los efectos o de las reacciones adversas según los mecanismos de producción, pues son como las de todos los medicamentos que existen sobre la faz de la Tierra, ¿no? Existen efectos colaterales, que estos son efectos generados con la acción principal y normalmente pueden estar relacionadas con esta acción principal o pueden incluso ser parte de la acción principal, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos medicamentos para glaucoma, en los cuales se requiere de hacer pequeñas rupturas para mayor penetración del medicamento, pero esto conlleva a que estas uniones semidesmosomales en el epitelio pues causen alteraciones epiteliales que después van a causar muchísima molestia a nuestros pacientes, ¿no? Pero a veces el utilizar, por ejemplo, cloruro de benzalconio para hacer pequeñas rupturas y que penetre mejor el medicamento, pues es parte del mecanismo y de cómo funciona este medicamento. Ahora, efectos secundarios son efectos no deseados, son efectos que se pueden o no tener y que pueden ser a causa del mismo medicamento, de la frecuencia, del tiempo de uso e incluso de algunas susceptibilidades del paciente. Y las reacciones idiosincráticas, que bueno, pues realmente no encontramos una relación, no es colateral, no es secundario, pero específicamente lo puede tener ese paciente, puede ser el único paciente que lo presenta. Entonces, las alteraciones, por ejemplo, en córnea están relacionadas principalmente con la pérdida de integridad de las uniones epiteliales, de las uniones principalmente hemidesmosomales que se pueden romper a través de algunas sustancias, ¿no? Eh, También otro de los mecanismos donde se altera la córnea e incluso la superficie es que a nivel del limbo creemos un factor inflamatorio secundario al medicamento que se está utilizando y que incluso eso haga que haya una diferenciación mucho más lenta del epitelio y que además exista una migración mucho más lenta. Entonces, normalmente en la migración de la córnea, pues existe esta teoría del XYZ. La X es la migración del epitelio de abajo hacia arriba y esa es la que menos afecta
por mecanismos directos, por colocación directas en la superficie de la córnea, de la superficie ocular. Pero las que más se afectan son la Y, que es del limbo hacia el centro, y la Z, que es la que camina a forma de verticilo o de vórtice, ¿sí? Entonces, estas normalmente el epitelio, hay que recordar que las sustancias que tienen fosfatos cuando se unen al epitelio pueden caminar con ese epitelio y pueden incluso ir dejando depósitos de ese medicamento en la superficie corneal. Cuando es en bajas cantidades, pues muchas veces no afecta ni siquiera la visión, pero con el paso del tiempo, pues puede incluso disminuir la visión, causar halos, causar alteraciones en la sensibilidad de la superficie, de la luz, etcétera. Entonces, hay que recordar que la córnea tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, y de ahí que ciertos medicamentos puedan afectar de forma más temprana, sobre todo los hidrofílicos, y los que afectan de forma más tardía es que ya se rompieron esas uniones hidrofílicas y están aunadas a la parte hidrofóbica. Entonces, vamos a empezar con algunos medicamentos. Los antimaláricos, por ejemplo, la cloroquina y la hidroxicloroquina es más frecuente que deje residuos que la cloroquina. Y esto es porque es una sustancia, un medicamento que las partículas son mucho más pequeñas y que además están aunadas a un fosfato. Entonces, aunque es de consumo sistémico, estas llegan a los pequeños vasos a nivel corneal, donde están las empalizadas, y justamente vamos a ver cómo estos vórtices, sobre todo en la migración Z del epitelio, van de la mano con el mismo epitelio, porque los fosfatos, junto con el medicamento, se unen y pueden causar que vayan hacia la migración. Por eso vemos muchas veces como un vórtice, y es a lo que llamamos córneas verticiladas, ¿no? Algunas veces cuando son centrales, como en la fotografía, pues sí pueden causar problemas con el paso del tiempo, pero cuando son periféricas o a manera de un vórtice muy fino, pues los pacientes ni siquiera lo perciben. También puede haber entre mayor dosis, pues entonces vamos a tener, o entre mayor dosis final total, pues vamos a tener mayor la posibilidad. Se ha visto que normalmente la cloroquina, pues es un poco más difícil encontrarlo que con la hidroxicloroquina, que incluso pacientes que a un año ya pueden presentar estos depósitos con dosis de 400 miligramos al día, ¿no? O sea, con dosis acumuladas de 146 gramos o un poquito más, ya podemos llegar a encontrar estos daños. Bien, ahora, los antibióticos por vía sistémica tampoco son tan inocuos para la superficie. Y ya sabemos que las tetraciclinas, además de causar sensibilidad en los melanocitos y que hacer pigmentación a nivel de los párpados o de los bordes de los labios, etcétera, si se exponen mucho al sol, pues también podemos tener ciertas rupturas a nivel de las uniones semidesmosomales. Entonces, también aquí tenemos queratitis puntatas, que pueden ser importantes. Incluso se ha visto que por esa queratitis se puede ver un edema muy sutil en la parte anterior, en el tercio anterior de la córnea, y producir cierto astigmatismo transitorio y cierta miopía. De ahí que todas las queratitis puntatas muchas veces producen un astigmatismo que no es real. Entonces, pues esta puede ser una de las causas, las tetraciclinas, ¿no? También, bueno, puede dar fotosensibilidad y algunos otros problemas que no son tan comunes. Las quinolonas no importa, desde la primera hasta la cuarta generación, y digo que no importa porque cuando nacieron las quinolonas de cuarta generación decían que a pesar de tener fosfatos no iba a haber adhesión a nivel epitelial. Y pues con el paso del tiempo nos dimos cuenta que tanto las de primera como las de cuarta generación crean superficies donde los fosfatos y la presencia de medicamento forman placas
¿sí? Sobre todo donde hubo zonas de desepitelización importante. Por ejemplo, cuando hay una úlcera que presenta sensibilidad a quinolonas y bueno, dejamos las quinolonas por mucho tiempo y esto hace que empiece a haber ciertos depósitos. Pero también hay problemas de automedicación de muchos pacientes que utilizan las quinolonas para pues cualquier ojo rojo, ¿no? Entonces se automedican o que incluso hemos encontrado casos de pacientes que lo utilizan como si fueran lubricante y bueno, pues tenemos este tipo de placas que cuando están frente al eje visual, pues pueden ser incluso incapacitantes, ¿no? Derivados del ácido acético, principalmente la indometacina y el diclofenaco, crean edema subepitelial, crean rupturas, el epitelio incluso se puede ver como si fuera gelatinoso y muchos de los pacientes refieren que inician viendo halos y después esta visión se hace cada vez más como si fuera nubosa. Entonces, estos pacientes tienden a tener otros problemas a otros niveles, como en mácula, pero aquí el principal problema que tenemos a nivel de la superficie es que también cursan con un ojo seco y cursan con una calidad de lágrima de muy mala calidad, con muchos detritus e incluso el epitelio tiende a desprenderse fácilmente. Por ello hay que tener pues muchísimo cuidado tanto con el tópico como con el sistémico. Algunos anticonvulsivantes pueden causar también fotofobia, diplopia, y algunos pacientes refieren que pueden tener visión ligeramente amarillenta, ¿sí? Como la fensuximida, que pues es conocida que produce este tipo de visión característica donde los pacientes tienden a ver las cosas ligeramente amarillas, ¿no? Puede haber también edema a nivel de los párpados, a nivel de la conjuntiva y estos pacientes muchas veces tienden a tener, aparte de la fotofobia, a tener el problema de la visión doble solamente en la mirada extrema. Entonces, bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado con estos medicamentos. Otros anticonvulsivantes o incluso que se han utilizado para las migrañas como el topiramato tienden a producir o a crear alguna visión borrosa. Se sabe que también podemos tener datos de glaucoma, sobre todo en pacientes que tienen ángulos estrechos. Tiende a miopizar. ¿Por qué miopiza? Porque el topiramato a nivel de la cápsula del cristalino permite que haya entrada de líquido y se tiende a hidratar. Y la otra es que a nivel de la zónula puede haber incluso cambios que creen esos cambios refractivos. Entonces, pues también puede suceder esto. Ahora, algunos antidepresivos tricíclicos, perdón, no algunos, todos los antidepresivos tricíclicos nos van a causar como efecto secundario ojo seco, ¿sí? Y en algunos pacientes pueden causar una midriasis que incluso puede ser dolorosa con cierto tipo de iluminación. Los pacientes incluso tienen problemas en la acomodación, problemas para la lectura, y que incluso pueden tener en el borde del párpado y en los cantos, sobre todo en los cantos externos a nivel temporal, pues mucho eritema o también tener secreción como mucinosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos los antidepresivos tricíclicos. Estamos desgraciadamente en una generación de jóvenes que están recibiendo medicación de forma importante, o sea, una gran cantidad de jóvenes utilizan antidepresivos, entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con los efectos secundarios. Los inhibidores de la serotonina, que son los más utilizados porque es la primera línea, sobre todo para pacientes jóvenes con problemas de depresión, como la fluoxetina, pues también nos pueden causar diplopia, visión borrosa, por supuesto, un ojo seco importante u ojo seco importante, que incluso puede ser de tipo acuoso deficiente moderado a severo. Entonces, estos pacientes pueden tener mucha sintomatología, principalmente por ojo seco. Y luego tenemos los antipsicóticos, como la clorpromacina, que también nos causa problemas de cuadros en la superficie, puede dejar
depósitos de pigmento en la superficie e incluso formar pequeños gránulos o quistes a nivel corneal. Eh, o desepitelizaciones importantes como del haloperidol, que ya sabemos que produce ojo seco importante, puede producir catarata subcapsular, sobre todo subcapsular posterior, pero no central, sino periférica. Incluso en algunos pacientes pueden cursar con blefarospasmos, pero es realmente importante porque incluso puede ser incapacitante. Aquí hay algo importante, la miopía que se puede producir con algunos medicamentos puede estar relacionada a problemas del manejo del sodio y entonces también el cristalino se ve afectado y la córnea. Entonces son dos factores en donde el sodio hace una disregulación de los líquidos y pues podemos tener miopías que muchas veces se mejoran cuando se suspende o se cambia el medicamento. Los antiparkinsonianos también nos pueden dar queratoconjuntivitis zika muy importante, de moderada a severa, visión borrosa, por supuesto, por la queratitis y depósitos corneales del medicamento, que no son en verticilo, sino más bien son a nivel de limbo, y son de color cafezoso. La mantadina, aunque ya no se utiliza casi, en algunos lugares se sigue utilizando como un antiviral en los procesos de gripa o de influenza que se tienen. Entonces, cuando se utilizan en grandes dosis, pues entonces sí podemos tener incluso hasta la presencia de queratitis punctata, edema corneal, y se ha reportado que puede haber alucinaciones visuales cuando hay datos de toxicidad por amantadina. Entonces, no es un fármaco tan inocuo en dosis muy altas. Por suerte, bueno, pues solamente se utiliza en algunos medicamentos antigripales, pero en dosis pequeñas. La silegligina normalmente produce un poco de fotofobia, también nos puede dar una verticilata. En la enfermedad de Parkinson, pues es de la segunda línea, no es tan útil hoy en día porque tiene muchos otros efectos secundarios y principalmente porque produce alucinaciones visuales. Entonces, los pacientes pueden cursar con alucinaciones importantes, por eso pues es un medicamento que en sus inicios se utilizó mucho tiempo para el Parkinson. Hoy en día pues ya es poca la utilidad. Algunos receptores H2, y esto es muy interesante, la cimetidina y la famotidina, que en muchos lugares, sobre todo en el sector salud, se sigue utilizando como el medicamento más frecuente que se da a los pacientes para alteraciones de reflujo, para alteraciones de enfermedad ácido péptica. Puede cursar con alteraciones en la visión al color, principalmente con los colores verdes y azules, o sea, las propanopias y las deuteranopias. Las deuteranopias son las principales que se pueden alterar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando el consumo es frecuente y por mucho tiempo. Estos pacientes sí pueden tener alteraciones en la visión al color. Algunos antiácidos como las sales de bismuto, que también en el sector salud se manejan muchísimo, pueden cursar también con este tipo de escleras, que son escleras azuladas, que incluso en la conjuntiva se ve adelgazada y los vasos disminuyen su calibre. Entonces, pues también podemos tener depósitos corneales que son ligeramente cafezosos en la superficie. Los antiespasmódicos, sobre todo la atropina, la belladona, que hoy se utiliza tópica y que en la farmacia hizo boom hace como 3 post pandemia, para utilizarla porque ponía los ojos más brillantes y demás, y hoy en día se sigue vendiendo en las farmacias de cadena como si fuera un lubricante. Entonces, la belladona, pues hay que recordar que no es tan inocua. Con el paso del tiempo causa hiperemia, disfunción de glándulas de meibomio, alteraciones en la calidad de la superficie de la lágrima y síndromes evaporativos de disfunción lagrimal. El cloramucil pues puede producir queratitis, pero ya sabemos que pues los principales alteraciones son a nivel del nervio óptico y de los vasos y a nivel de la retina, pero bueno, puede estar presente también las queratitis puntatas. El 5-fluoracilo, pues sabemos que no ayuda a la epitelización, sino la retrasa y podemos tener alteraciones importantes, incluso presencia de zonas
de no epitelización por mucho tiempo. Un antimetabolito, pues normalmente no nos va a dejar que tengamos una buena epitelización. El tamoxifeno también nos da córneas verticilatas y algunas queratitis puntatas importantes. La vincristina y la vinblastina normalmente citamos incluso a los pacientes que se les va a dar algún tipo de quimioterapia que lleven este tipo de medicamentos, porque ya sabemos que normalmente entre 24 y 48 horas van a empezar a cursar con un síndrome de disfunción lagrimal, principalmente acuoso deficiente, secundario a la disminución de todas las glándulas acuosas, disminuye la producción. Entonces no nada más es ojo seco, es boca seca, piel seca, nariz seca, e incluso pueden tener pequeñas hemorragias en nariz. Los antiarrítmicos, pues ya sabemos, la amiodarona principalmente nos va a dar algunas verticilatas que pueden ser de distintos grados y de distintos colores. Normalmente estas son de color café o color amarillento, ¿sí? Y quiero ahora pasarme a algo que ahorita cada vez están utilizando más en dermatología. Una en los adolescentes para manejar el acné y en los adultos pues para quitar las arrugas o para hacer que la piel tenga a tener colores más claros. Entonces, los retinoides, la isotretinoína en los adolescentes y algunos retinoides directos en algunas cremas para arrugas pueden causar ojo seco, pueden causar blefaritis de tipo, blefaroconjuntivitis que son alérgicas. Entonces, no hay que olvidar en nuestro interrogatorio, siempre que veamos un ojo seco, un ojo que tiene papilas, que está con ojo rojo, que hay muchas alteraciones en la superficie, que preguntar si están utilizando algún tipo de crema para arrugas, porque a veces en aras de que tenga mayor efecto, la gente cree que si más se pone, pues más va a tener reacción, entonces, o va a mejorar. Entonces tenemos pues ojos secos importantes o reacciones papilosas o con papilas, perdón, en la conjuntiva que son importantes y muchas veces son por este tipo de cremas. En resumen, y para irnos de forma concreta, hay alteraciones en la superficie, alteraciones en la refracción. Sabemos de forma resumida que estos son los fármacos que pueden producirnos ya sea miopía, hipermetropía, y sabemos que todos los fármacos que producen alteraciones a nivel del epitelio o la disrupción a nivel del epitelio nos van a producir astigmatismo. También hay reacciones sobre la secreción lagrimal, tanto hiposecreción como hipersecreción. A veces batallamos muchísimo con los pacientes que su queja principal es estoy con lagrimeo, vemos una que otra papila, creemos que es una conjuntivitis alérgica y se nos olvidó hacer una buena semiología y un buen cuestionario sobre lo que está tomando nuestro paciente. Entonces, hay algunos medicamentos que pueden causarnos hiposecreción, que ya sabemos, los antihistamínicos, los ansiolíticos, los antidepresivos, como ya vimos, algunos inhibidores H2, todos estos pueden causar hiposecreción y tener un ojo seco importante. Entonces, finalmente, bueno, pues los efectos directos sobre la córnea que pueden producir verticilatas, que si estas verticilatas son muy pequeñas y periféricas, pues no afectan en cuanto a la visión, pero hay que recordar que la miodarona muchas veces puede ser como el último fármaco de los antiarrítmicos para tratar de controlar a un paciente. Y a veces hemos tenido que platicar con el cardiólogo para ver cuando baja mucho la visión del paciente, ver la posibilidad de cambiarlo a algún otro antiarrítmico. Pero en otras ocasiones, cuando son casos donde solo la miodarona ha ayudado, pues muchas veces tenemos que optar porque esa baja de visión la entienda el paciente y que es mucho más importante pues su vida, ¿no? Por delante. Entonces, en concreto, yo sé que son muchos medicamentos y todavía podrían faltarnos más para platicar sobre las alteraciones de la superficie, pero principalmente no hay que recordar que incluso se pueden tener algunas alteraciones en los errores refractivos y no nada más de la superficie. ¿Sí? Muchísimas gracias.